Ok, gracias por avisármelo porque en verdad pensé que ya estaba grabando. Muchas gracias Listo, por profe. decirlo. Vale, listo. Listo. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo que vamos a poner aplicaciones móviles en cualquier dispositivo Android. Entonces lo vamos a denominar de aquí en adelante de esa forma, dispositivos Android. Listo, allí vamos a poder poner nuestras aplicaciones. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? En esos dispositivos, los recursos que yo tengo a disposición. Entonces, si estoy en un teléfono, ¿qué recursos tengo en ese teléfono? Y en esa medida, pues puedo aprovechar con mi aplicación móvil esos recursos. Igual que en la tablet, igual que en el smartwatch, igual que en el televisor, en el Android Car y en cualquier electrodoméstico que ya contenga el sistema operativo Android. ¿Bien? Entonces, eso es lo que, digamos, en esencia, es importante resaltar en esta primera parte. Después de instalado nuestro Android Studio, pues entonces la primera parte consiste en seleccionar la primera pantalla que voy a utilizar para poder crear mi aplicación. En este sentido, yo prefiero ir mostrando de una vez mi, mi Android Studio y creamos inmediatamente una aplicación móvil. Permítanme un segundo, ya la comparto. Vamos creando la aplicación móvil. Voy a crear aquí File, New Project y voy a crear mi aplicación, una primera aplicación móvil. Esa aplicación móvil les aparecía esta parte, ¿cierto? Entonces, fíjense, diferentes tipos de pantalla que les puede aparecer para desarrollar la aplicación móvil, que nos permite ahorrarnos mucho tiempo de desarrollo, siempre y cuando yo ya tenga claro muchos conceptos de la parte gráfica de la pantalla de una aplicación móvil. Entonces, uno, por ejemplo, esta pantalla básica que está arriba dice Basic, pero realmente esa pantalla, ¿qué contiene? Contiene un menú, fíjense en la parte de arriba, los tres punticos que están aquí, ya tiene un menú previamente concebido, tiene un botón flotante, ¿cierto? Aquí tiene, este símbolo normalmente significa que la barra de tareas es desplegable, es decir, se puede aumentar de tamaño. Se aumenta de tamaño y luego regresa a su posición normal. Entonces, básicamente, cada actividad que yo tenga aquí ya viene con algunos elementos o algunas utilidades preinstaladas. Eso ayuda a ahorrar mucho tiempo de desarrollo para el desarrollo de las pantallas. Sin embargo, eh, es preferible, pues estamos comenzando, estamos en fundamentos de Android, es mejor empezar por una actividad vacía, donde simplemente nosotros vamos a ponerle esas opciones, vamos a hacer la pantalla desplegable, vamos a poner un icono, vamos a poner muchísimas cosas, vamos a cambiar de actividades, bueno, vamos a hacer muchísimas cosas allí, ¿listo? Cuando ya ustedes conocen todo este tipo de cosas, entonces ya ustedes pueden decir, no, yo ya sé manejar el código que controla toda la parte de despliegue de un menú. Puedo personalizar un menú, puedo personalizar una barra de tareas, puedo personalizar, voy a hacer la navegación de un mapa, entonces escojo esta de aquí abajo. Entonces ya después de que uno ya tiene algo de experiencia o por lo menos entiende mucho más, entonces utiliza cualquiera de las pantallas que están aquí presentes y ya así ahorran ustedes tiempo de codificación y cuando abren la pantalla y miran el código que se creó por debajo automáticamente, ustedes lo entienden y lo pueden modificar. Esa es la idea. Por eso, por el momento, únicamente arrancamos por esta de aquí, por la básica. ¿Listo? Por la que dice empty o actividad vacía. Bien, entonces, la otra parte que hay que escoger es que fíjense que no nos dice solamente teléfono, nos dice teléfono o tablet, o nos dice un reloj, o nos dice un televisor, o nos dice un automóvil. Bueno, en esta parte nos lo dice, nos lo señala claramente, ¿no? Fíjense que ya aquí vuelven y nos dice esa pantalla dónde la va a poner. ¿La va a poner en un teléfono, la va a poner en una tablet, la va a poner en un reloj o en qué dispositivo Android lo va a poner? Entonces, en este caso, pues nosotros, nuestro curso únicamente se basa en la parte del teléfono y la tablet. Bueno, entonces, esa es la parte inicial, después de instalado el programa que vamos a usar. Bien, continúo. Listo. Entonces escogemos, bueno, aquí están las diferentes pantallas, miremos esta pantalla de acá, las pantallas que me puede presentar para un televisor, las pantallas para un teléfono, perdón, para un reloj, diferentes tipos de pantalla que yo puedo usar, y estas son las pantallas
del teléfono y de la tablet. Vamos a escoger esta. Supongo que ya todos la habrán escogido. Voy a poner acá repaso. Poner aquí nuestra aplicación de repaso. Esta obviamente voy a poner aquí la sesión en la cual vamos a poner sesión 5. Y podemos escoger dos tipos de lenguaje. El lenguaje que estamos usando en este curso es lenguaje Java. Existe el otro, que es el lenguaje Kotlin, pero el lenguaje Java se escogió porque ustedes vieron el curso, el ciclo 2 de todo este curso de Misión TIC en Java, ¿listo? Entonces, por eso vamos a trabajar en Java y solamente en Java aquí en este curso. Listo. De resto, dejamos como mínima SDK, la SDK 21, la que viene por defecto cuando arrancamos nuestra aplicación. Y ahorita más adelantico explico un poco más sobre esto, aunque la aplicación con la que realmente va a ser compilada, perdón, el SDK con el cual va a ser compilado va a ser el SDK 31, el Arctic Fox, que es el último sistema operativo Android que está circulando actualmente en todos los equipos Android. Entonces, ¿por qué se escoge un mínimo SDK? Es con el objetivo de que esa aplicación móvil que yo vaya a instalar, por lo menos corre desde la API 21, desde el SDK 21, hasta la actual, es decir, de la 21 a la 31, debería funcionar nuestra aplicación móvil en cualquier teléfono que tenga instalado sistema operativo entre la número 21 a la número 31. ¿Listo? Entonces, por eso va ese mínimo SDK allí. Le damos Finish. Y recuerden que cuando se crea, él tarda un poquito de tiempo mientras que crea y trae algunos recursos mientras lo va haciendo por debajo de forma automática. En el proceso de creación, nos trae inicialmente el Activity Main. Entonces recuerden que una pantalla, yo siempre la he llamado pantalla porque para nosotros es mucho más familiar hablar de pantalla, y esa es la pantalla que vamos a poner en nuestro teléfono o tablet. Listo, eso es lo que nosotros vamos a programar las pantallas. Entonces, esa pantalla en programación, aquí en Android Studio, se van a llamar actividades. Listo, en programación se llaman actividades. Pero pues nosotros le denominamos pantallas. Así que es para simplemente con el propósito de que ustedes comprendan que cada vez que nosotros hablamos de una actividad, estamos refiriéndonos a una pantalla. ¿Listo? Entonces, como lo vimos en los anteriores ciclos, llámese Python, llámese ciclo 2 de Java, llámese ciclo 3, diseño de software, siempre va a haber en nuestro código Java o en nuestro código Python, después de que yo tengo varias clases en la arquitectura MVC, en cualquier arquitectura que yo esté trabajando, todo eh, mi proyecto de software, siempre va a haber un punto de arranque de todo el código dentro de ese proyecto. Aquí es igual. Entonces yo tengo un punto de arranque del proyecto y ese punto de arranque se llama Main Activity. ¿Cómo sé que Main Activity es el punto de arranque? Porque el punto de arranque lo podemos visualizar en la carpeta Android Manifest, que es donde se hace la declaración de todos los objetos que yo tengo dentro todos los objetos de pantallas y visuales y permisos que yo tengo en mi proyecto móvil. ¿Listo? Entonces aquí me dice que esa actividad me la generó automáticamente, que se llama Main Activity, pero que ese Main Activity tiene una característica fundamental y es que tiene esta instrucción. Se llama Intent Filter. El Intent Filter es el que caracteriza a esa actividad para decidir si esta actividad es el punto de inicio del proyecto, diciendo con el Intent Filter que es el main y que además por aquí se va a lanzar el programa principal. ¿Listo? Por ahí va a arrancar el programa principal. Entonces, cuando vengamos acá al Android Manifest, venimos y buscamos aquí en nuestro archivo XML del Android Manifest, y si la actividad tiene estas dos instrucciones, significa claramente que ese es el punto de inicio y ese es el main principal de la aplicación. ¿Listo? En este caso la desarrolla por defecto, nos pone el main principal, la única actividad que tiene como el main principal. Listo, volvemos otra vez al main. Bueno, entonces, aquí aplicamos un poquito los conceptos que vimos también en Java sobre programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, vimos que todo el tema de herencia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una pantalla y esa pantalla, que hemos llamado Activity, va a heredar
todo lo que tiene, todos sus atributos y todos sus métodos de una clase padre. ¿Listo? Esa clase padre, ¿cómo se llama? Se llama app compact activity. Esa es la clase padre a la cual me estoy refiriendo acá. La clase hija, en este caso, que sería mi activity, main activity, esta sería la hija. Ven aquí H. Esta que está acá es la hija. Y tenemos acá la clase padre, voy a ponerla aquí como una P. ¿Listo? Tiene atributos, métodos, que dependiendo, recuerden sus conceptos de programación orientada a objetos, dependiendo de los modificadores que contengan cada método, cada atributo, todos los objetos que estén allí dentro de esa clase, yo puedo heredarlos o no heredarlos. ¿Listo? Si, por ejemplo, todos están del tipo público, significa que además de los atributos y los métodos que yo contenga en la clase hija, lo que voy a obtener es que voy a tener los atributos propios de la hija más los atributos y métodos del padre. Eso le da mayor funcionalidad, le da, no necesariamente tengo que yo cargar un programa o crear todo un programa completo, sino que yo cargo mi programa principal y cada cosa que necesite cargo un método, que ese método proviene de la clase padre, y lo pongo a operar en la clase hija. Y así voy trayendo todos los objetos visuales, todos los atributos que me permiten la creación de la pantalla y todo lo traigo a la clase padre. ¿Listo? Entonces hago instancias de los objetos y empiezo a trabajarlos en la clase. Eso es lo que estoy haciendo acá. Resulta que normalmente cuando hace uno esto en programación orientada a objetos, uno crea esa clase, ¿listo? Y esa clase tiene un constructor. Tenemos el constructor de la clase. Entonces, en el constructor de la clase es por donde arranca el programa de esa clase. Entonces, por aquí arranca nuestro programa, por el constructor. Aquí es donde él arranca, ¿cierto? Entonces, cuando él va a venir aquí a ejecutarse, él busca el constructor, pero en el caso de una aplicación móvil, su constructor debería tener el mismo nombre que el de la clase, fíjense. Este debería llamarse main activity también, pero en este caso, ese main activity es el constructor. Entonces, no tiene el mismo nombre. ¿Qué significa? Que aquí, aunque este método hace las veces de constructor de la clase, no es el constructor propiamente de la clase, sino que es un método que proviene de la clase padre y tiene un override. ¿Qué significa? Significa que es un método que pertenece a la clase padre y que es obligatorio implementar en la clase I, pero que en este caso va a hacer las veces de un constructor de clase. Entonces, fíjese que se parece, pero al mismo tiempo es diferente a lo que veníamos trabajando en programación orientada a objetos. ¿Qué pasa? Este primer método que está actuando como si fuera el constructor de la clase, viene acompañado de otros 6 métodos más que vienen dentro de un sistema que se llama ciclo de vida de la aplicación. Más adelante lo vamos a ver en el ciclo, en la semana 2, si no estoy mal, o la semana 3, allí vamos a ver todos los restos de métodos que nos hacen falta. Esos métodos que nos hacen falta, los veremos ya cuando expliquemos todos los ciclos de vida de la aplicación, qué hace cada método en el momento en que se abre la aplicación, cuál es su objetivo, cuál es su función, pero principalmente vamos a enfocarnos en esto, en uno de los métodos del ciclo de vida que hace las veces de constructor de la clase en nuestra aplicación. Listo. Entonces, recuerden, el extend me está indicando, este extend de aquí, me está indicando esta flechita que indica herencia. Bien, listo. Bueno, entonces como este actúa como constructor de la clase, normalmente lo que hacemos cuando estoy ya haciendo el llamado de constructor de la clase es poner super, que indica que yo estoy haciendo el llamado de constructor de la clase padre. ¿Listo? Y le paso, si es necesario, si el método arriba en la clase padre requiere parámetros, pues le paso los parámetros que me piden. ¿Listo? En este caso, estos parámetros vienen por defecto, únicamente le estamos pasando el valor de la instancia, el estado de la instancia y en cómo está. Si es true, si se le está diciendo que se inició, la clase hija inició mostrar pantalla en el equipo.
Entonces se trae todos los métodos y los arranca en la clase I. ¿Listo? Este que viene setContentView es un método que permite poner la actividad en la pantalla en el teléfono. Entonces nosotros tenemos aquí el teléfono y en el teléfono vamos a tener varias actividades. Vamos a llamar a esta Activity 1, Activity 2. Vamos a poner aquí una Activity 3. ¿Listo? 3 actividades de pantallas. En esa actividad de pantalla, si yo quiero ponerla acá, esta actividad, quiero ponerla aquí en la pantalla, entonces lo que hago es que utilizo el método setContentView. ¿Listo? Con este método yo le digo, ponga la actividad en la pantalla. Eso es lo que significa ese método. ¿Qué pasa? Como toda esta parte visual está contenida en XML, todo esto está contenido en XML, cada objeto visual, perdón, cada elemento visual en el ambiente de diseño lo va a registrar un archivo que se llama R. ¿Listo? R es un archivo que nosotros no vemos en el explorador de proyecto, pero que está en esta parte de acá. Voy a abrir aquí el explorador de proyecto. Pero que está aquí. A ver, este no me abrió. Ah, ahí está. Listo. Entonces, aquí en esta parte, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Entonces, todo lo que está aquí después de res es todo el código que yo puedo manejar en XML, que sería nuestro ambiente de diseño. ¿Listo? XML. Bien, pero aquí adentro hay una carpeta que no la vemos, está oculta y se llama R. Esa carpeta R guarda todos los ID de cada elemento visual hecho en XML. Entonces, él tiene el ID de este elemento, tiene el ID de este elemento, tiene el ID de esta otra actividad. Y adicionalmente, si yo pongo objetos visuales dentro de cada actividad, yo pongo objetos visuales dentro de cada actividad, cada punto que estoy poniendo acá son objetos visuales que pongo en la actividad. ¿Listo? Esos objetos visuales dentro de la actividad también los contiene R. Entonces, R va a tener el ID del objeto visual dentro de la actividad, el ID del objeto visual en la actividad, el ID del objeto visual dentro de la actividad. ¿Listo? Va a tener todos los ID de cada objeto visual. Pero fíjense que en el caso de la organización de las pantallas, de las actividades, estas sí vienen organizadas por una carpeta que se llama layouts. Entonces, en el caso de que está layout, se organizan de forma jerárquica dentro del layout. Entonces, para hacer el llamado de la actividad, yo tengo que poner r.layout y ahí sí puedo ver las actividades que están allí. Mientras que cuando yo hago el llamado de los objetos dentro de las actividades, así están todas dentro de R y las puedo llamar, pero las llamo de otra manera. Las llamo como R.id. ¿Listo? Punto, y entonces ahí sí me aparecen todos los objetos visuales, todos los elementos visuales XML que yo les haya puesto un ID. ¿Listo? Entonces esas son las dos formas de hacer los llamados cuando voy a hacer actividades o un dragable. Entonces, por ejemplo, un dragable. Si yo tengo aquí imágenes de dragable, ¿listo? Que son las imágenes que vamos a trabajar mucho en el curso por la tienda de productos y todo esto, y vamos a tener unas imágenes. Entonces esas imágenes las ponemos aquí en el dragable, ¿listo? Entonces, si yo quiero acceder a una de esas imágenes, ¿cómo accedería? Pondría R, que es quien guarda todos los identificadores, todos los elementos, R punto, y pondría dragable, ¿listo? Punto, y pongo el nombre de esa imagen que voy a traer. Entonces, siempre voy a poner a R para poder traer el sujeto. ¿Listo? Ese elemento XML. Entonces, esa es la forma como se distribuye. Aquí he hecho 3 actividades y de esas 3 actividades, fíjense que yo tengo la pantalla y cada vez que yo voy a poner una actividad en una pantalla, tengo que poner el setContentView, R layout y el nombre de la actividad.
¿Qué pasa? Más adelante vamos a ver el tema de poner varias, de hacer una navegación en diferentes pantallas, pero para hacer una navegación en diferentes pantallas, normalmente cada vez que yo creo una actividad, ¿listo? Me trae una pantalla, es decir, yo tengo mi main activity acá que acabamos de crear en este ejercicio, solamente contiene un archivo de Java y su homólogo, que sería el archivo XML, donde está la parte visual de esa aplicación. Entonces, esta va conectada con esta actividad. El activity main va conectado con el activity main de acá, van conectados los dos. Entonces, cuando yo creo uno, se crea automáticamente el otro y quedan conectados. Pero para yo poder manipular los objetos que están perdón, los elementos visuales y poderlos manejar desde Java, los objetos están aquí creados, ¿cierto? Aquí entonces creo objetos visuales, todos quedan en XML, pero si yo los quiero manejar, los tengo que manejar desde arriba, desde Java. Entonces, ¿cómo hago para manejar los objetos que yo tengo, perdón, los elementos visuales de XML como objetos de Java? Entonces, en este vínculo utilizo una instrucción, ahorita la miramos, para poder hacer ese proceso de vinculación entre los elementos que están aquí abajo referentes a la parte visual y el controlador, que sería donde voy a manejar métodos y atributos de cada elemento XML o de toda la parte visual. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, Profe, señor, muchas gracias. No, profe, gracias. No, profe, señor. la carpeta R que dice que está oculta, ¿esa la puede mostrar directamente desde el disco duro donde se instala la aplicación? Mirándolo desde el disco, bueno, en el explorador de proyectos donde están todos los archivos, creo que sí, habría que buscarla para ver si está ahí. ¿Listo? Bueno, Ok, esta carpeta R anteriormente era visual. O sea, yo lo trabajaba en Eclipse o lo trabajaba aquí mismo en Android y la carpeta siempre aparecía ahí. Lo que pasa es que teníamos muchos problemas con R, porque si R se le borraba cualquier elemento, generaba un error y era difícil de volver otra vez a recuperar la referencia del elemento que se eliminaba. Entonces, para evitar ese problema, entonces lo que hicieron fue ocultarla. Ese fue el objetivo de ocultarla para que nadie la pudiera manipular y no se eliminaran las referencias de las vinculaciones de XML con los objetos Java. Entonces, por eso quedó allí oculta. ¿Listo? Pero creo que sí, sería cuestión de revisar a ver si de pronto sí se visualiza en el archivo de carpetas a nivel del explorador. ok, ¿Listo? profe, muchas gracias. Bueno, Una pregunta. sí. Perdón. Yo el otro día vi que Android Studio tiene como una opción para visualizar variables. Ahí deberían aparecer todas las cosas que están guardadas en R, ¿verdad? Bueno, una cosa son las variables y otra cosa son los ID de cada elemento. Entonces, es fácil, porque R, yo recuerdo la carpeta R, es que no tengo aquí manera de abrirla, pero la carpeta R dice R, listo, punto ID, y debajo viene, por ejemplo, viene, qué sé yo, el nombre que pusieron de un objeto, entonces botón 1. Aquí aparece botón 1, y perdón que es que me toca escribir con el mouse. Y aquí aparece todo un número hexagesimal largo que corresponde al ID de ese botón. Y así sucesivamente todas las listas, aparecen todos los objetos con un hexagesimal al frente que corresponde al ID que identifica el elemento en el archivo. Así más o menos sería R si pudiéramos abrirlo. Esto se vería así. Por ejemplo, diría R. El layout. ¿Listo? Aparece el layout y aquí abajo aparecería los activities y al frente llevaría un código largo hexagesimal que identifica esa actividad. ¿Listo? Entonces, estos son. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Por alguna razón, de pronto haciendo el código, simplemente importando el código de un lado a otro, se pierden algunos archivos. Entonces, algunos archivos de estos se perdían. Y entonces cuando uno quería volver otra vez a reiniciar R para que cargara el identificador, se perdía la referencia y quedaba el error
quedaba el error ahí marcado, ¿listo? Entonces, supongo yo que esta fue la manera de resolver ese problema. Entonces, simplemente ocultaron la carpeta R para que no se vea y nadie lo manipule, y nadie lo borre. Entonces, ese era, supongo, por medios de seguridad para que esto no pase. Listo, entonces continuamos. Entonces, ahora lo que voy a mostrarles... Disculpe, Sí. en el chat hay una pregunta de un compañero. Vamos a ver, no la vi esto. Sí, claro, uno puede trabajar varios proyectos a la vez, pero no dentro del mismo, no dentro de la misma plataforma. Puede abrir 2, 3, 4 Android Studio y va trabajando proyectos por Android Studio. Pero aquí dentro de este, no. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos. Listo, entonces en esta parte lo que voy a hacer es mostrarles esa instrucción. Entonces un segundo, vuelvo y abro acá. A ver si estaba en... Yo tengo abierto la sesión 1. Ahora revisemos qué nos hace falta de la sesión 1. Ya todo esto lo expliqué. Entramos acá. Bueno, me falta explicar un poco sobre el explorador de proyectos. ¿Listo? ¿Qué encontramos en el explorador de proyectos? Entonces, en el explorador de proyectos, tenemos lo siguiente. Tenemos, en esta primera parte tenemos el Android Manifest, que lo que ya les comentaba, se encarga de tener como las declaraciones generales en XML de todas las actividades y permisos que puede tener la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí en este Android Manifest, que está escrito completamente en XML, además que es muy similar a lo que se hace en HTML, ¿no? Es un lenguaje de marca muy parecido. Entonces, empieza con una etiqueta, el nombre y cierra la etiqueta de la misma manera como si lo hiciéramos en HTML. Únicamente que para el tema de Android, todas las propiedades las manejamos así. Android 2 puntos, pongo la propiedad y el valor que corresponde a la propiedad. ¿Listo? Android 2 puntos, el tipo de propiedad y el valor que voy a poner dentro de la propiedad. Eso es más o menos lo que significa XML y es un lenguaje bastante sencillo de manejar. En este caso, por ejemplo, en la parte de arriba, bien en esta parte, o en la parte de abajo, de esta parte, son los espacios para poner los permisos a los recursos de ese dispositivo. ¿Qué significa los permisos de los recursos a esos dispositivos? Significa que, por ejemplo, si yo quiero navegar en Internet, tengo que venir aquí y poner cómo voy a hacer en esa navegación de Internet. ¿Listo? Entonces, perdón, pedir permiso para Internet. Entonces, pongo ahí los permisos para poder utilizar navegación en Internet. Si voy a utilizar Bluetooth, lo mismo. Ahí pongo la instrucción de permiso para Bluetooth, la instrucción de permiso para usar Wi-Fi, la instrucción de permiso para utilizar la cámara, el teclado, la pantalla, hacer cosas diferentes, todo lo que yo quiera hacer uso como tal del hardware de la máquina, aquí pongo los permisos que necesito para poder hacer uso de ellos. Bien, por favor cuando me pongan algo en el chat, me lo dicen, porque es que yo no tengo control del chat y se me pasa y no veo qué me están preguntando. A ver, XML en Android es como HTML, sí, correcto. Es un lenguaje muy parecido. Es un lenguaje muy parecido, pero es un lenguaje más de descripción de la aplicación. No sé si recuerdan el POM utilizado en el ciclo 3. Sí, señor. Sí, profe. En el POM utilizado en el ciclo 3, ustedes veían un XML donde describía las dependencias, las librerías, el SDK que utiliza la aplicación. Es decir, allí es donde yo guardo básicamente la información, la descripción de lo que es la aplicación como tal. Entonces ahí está todo lo que contiene, qué librerías usa, qué dependencias usa, cuál es el SDK que utiliza, cómo se compila, bueno, todo lo pongo allí. Aquí es lo mismo. Aquí lo que estoy diciendo en el Android Manifest es qué permisos va a usar, qué actividades va a usar y de esas actividades cuál es la principal. ¿Listo? Eso es lo que hacemos en el Android Manifest. Sin embargo, hay algo similar en la parte de abajo en el Brother, que es algo parecido a lo que hacíamos con Maven. ¿Recuerdan Maven en el ciclo 3? Que les dio mucho trabajo a muchos. Sí, profe, todavía me está dando, gracias. Sí. Bueno, este Maven, el homólogo de Maven en aplicaciones móvil es este, Brother. ¿Listo? Son los dos. Los dos son los que, digamos, administran y manejan todos esos componentes de dependencia, librerías y SDK.
Aquí está. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, cuál es el ID de la aplicación que vamos a generar. Podemos hacer un control de versiones por aquí, es decir, esta es la versión 1, versión 1.1, versión 1.2, y así sucesivamente le puedo hacer un control de versiones. Puedo decir cuál es el mínimo SDK con el cual va a trabajar esta aplicación y cuál es el máximo SDK con el cual trabaja la aplicación. ¿Listo? También puedo hacer acá todo lo referente a repositorio. Entonces, por ejemplo, si la aplicación está dependiendo de un repositorio, en el repositorio yo hago cambios para actualizar la aplicación, entonces yo le pongo aquí la dirección del repositorio, entonces cada vez que se arranque la aplicación, él se conecta al repositorio y trae las cosas nuevas y las actualiza. ¿Listo? Entonces yo puedo hacerla por acá. Lo otro es, por ejemplo, las dependencias. Entonces yo voy a utilizar la librería para mapas, voy a utilizar la librería para conectarme con el API REST a la base de datos de Oracle Cloud. Aquí es donde pongo esas librerías, esas dependencias que me permiten hacer conexiones a bases de datos, conexiones a internet, todo lo que yo a conectarme lo hago por acá. Aquí es donde pongo todas las dependencias. ¿Listo? Así que fíjense que ya tenemos aquí el Android Studio explicado y tenemos el Maven, pero en este caso se llama Brother para aplicaciones móviles, que hace la misma función y lo tenemos al principio de la aplicación y al final de la aplicación. ¿Listo? A ver, yo leo aquí un momento los... No, el XML es un lenguaje de etiquetas que se utiliza para todo. Es un lenguaje de descripción de marcas genérico que, entre otras cosas, se empezó a utilizar para poder describir en un marco común muchas aplicaciones incluso de tipo web, ¿cierto? Entonces, cuando yo cargo una aplicación, entonces esa aplicación yo la pude haber escrito de una manera, el otro la puede haber escrito de otra manera, otra persona ya la escribió de otra manera. Entonces, es un lenguaje común para que yo pueda sacar, sin tener que aprenderme Java, sin tener que aprender ningún lenguaje específico. Entonces, yo simplemente llego y cojo las descripciones y las armo en la aplicación en la que yo estoy manejando. Por eso XML prácticamente se utiliza en todo. ¿Listo? Se utiliza en toda aplicaciones móviles, aplicaciones web, en todas partes. Incluso yo puedo transferir datos en XML. Lo que pasa es que la transferencia de datos ahora se utiliza muchísimo sobre un JSON. Uno llega y coge un JSON y trabaja y transfiere todos los datos. Entonces, los lenguajes, perdón, las estructuras de datos que normalmente se trabajan mucho son HTML, XML y JSON. ¿Listo? Bueno, poco a poco les iré contestando las preguntas porque pues estoy aquí, necesito cuadrar el tiempo, ¿bien? Bueno, y todavía falta harto para cumplir con todo el contenido de la semana. Entonces aquí, lo que les decía, aquí está la parte, entonces si yo divido el explorador de proyectos, hago esta división. Entonces aquí divido el explorador de proyectos, esto es XML, ¿listo? Aquí tenemos Java, y aquí tenemos hasta aquí abajo, prácticamente vuelvo a tener todo en XML. ¿Listo? Entonces, ¿desde dónde controlo toda la aplicación? Desde aquí. Aquí es donde está la lógica de negocio de la arquitectura. ¿Listo? Entonces, aquí es donde está toda la lógica del programa y donde ponemos las diferentes pantallas. Utilizamos aquí la arquitectura MVC, aunque no hemos hablado todavía de ella. Creo que la arquitectura MVC está para hablarla para la próxima semana. Entonces, aquí ponemos la arquitectura MVC. Separamos todo a través de paquetes, toda la lógica del negocio a través de paquetes, ponemos las actividades, ponemos las clases que me hacen el control y la lógica de todo el programa, y esta parte de aquí prácticamente que sería la parte visual, pero que yo podría controlar desde un paquete view, ¿cierto? En la lógica del negocio, aquí en la parte lógica de Java. Entonces, aquí controlo todo lo que está en la interfaz gráfica, desde Java. Y desde Java se genera toda la lógica de toda la aplicación. Listo. Entonces, digamos que a grandes rasgos eso es lo que podríamos ver allí. Ahora, esta parte de aquí abajo corresponde, listo. Esta parte de aquí abajo corresponde a, uno, las imágenes, todas las imágenes las vamos a poner aquí, los layouts, todas las pantallas, sin embargo aquí nos hace falta un menú recursos, no hacen falta más recursos, ¿listo? Ahorita, por ejemplo, pongo menú y menú crea una carpeta para crear recursos del menú.
Aquí tenemos los values donde yo tengo toda la parte de visual, digamos, a nivel de colores, estilos, tipo de letra, idioma que yo voy a manejar en la aplicación. Y eso para ellos tenemos el color, donde tengo todos los colores de la aplicación. Tengo los strings, donde voy a manejar, por ejemplo, en un solo punto, como si fueran variables. En un solo punto manejo los tipos de datos que voy a tener en toda la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner en varios puntos y en varias pantallas el nombre de la aplicación, vamos a poner como ejemplo, como está esta aplicación, Repaso. Entonces, la aplicación se llama Repaso y si yo quiero poner nuevamente Repaso en alguna otra parte de la aplicación, pues entonces hago referencia al string donde yo puse la palabra Repaso, que es como si fuera una variable, y en ese momento pongo solo la variable, no pongo la palabra repaso, pongo la variable. Entonces, cuando cambio aquí, voy a poner acá, que esto estaba para explicarlo un poquito más adelante, pero voy a explicarlo de una vez. Entonces, acá lo que hago es que en el string, mire, este se llama repaso, ¿sí? Entonces, yo pongo aquí repaso, lo cambio, lo pongo una sola vez. Y si yo quiero en el resto de la aplicación llamar esa palabra, pues no pongo repaso, pongo appname. ¿Listo? Pongo @string/appname y entonces cada vez que se ejecute la aplicación donde encuentre esa variable, pone repaso. Donde pone esa variable, pone repaso. Así, cuando yo voy a hacer un cambio de nombre, no tengo que ir donde lo había puesto diferentes puntos, volver a cambiar. No, es que aquí puse repaso, ahora yo le cambié el nombre, tengo que cambiárselo acá, tengo que cambiárselo acá, sino que hago un solo cambio. Lo hago aquí y se refleja en todos los puntos donde estaba la variable. ¿Listo? Entonces, de esa manera se maneja. El resto es igual. Colores es lo mismo. Entonces, en colores, yo lo manejo a través de un nombre de variable. Y entonces, cada vez que yo llame un color, lo llamo a través de este nombre de variable. Entonces, digo @color, /purple 200, y entonces él me va a traer ese color. ¿Listo? Lo mismo, cuando yo traiga este otro, entonces él me va a traer ese color únicamente con una variable. De manera tal que si yo cambio ese color, entonces yo simplemente vengo y cambio aquí el hexadecimal, cambio el hexadecimal, pero no tengo que ir a todas las partes del programa a cambiar ese color. Simplemente se refleja a través de la variable que yo he creado. ¿Listo? Entonces es una forma muy rápida, muy eficiente de poder programar muchos de los estilos de toda la aplicación sin tener que ir a cada una de las pantallas, empezar otra vez a cambiar cosas, sino que lo hago desde un solo punto y ya. Igual que temas, nosotros por defecto nos crea un tema por defecto que es el tema XML, que viene a ser la barra de tareas, ¿listo? Todo el marco donde se despliega nuestra actividad. Entonces la barra de tareas, cómo se va a desplegar el menú, si va a contener espacios para iconos, si va a contener espacios para un edit text, todo lo que es el menú. Y esto, por ejemplo, estas tres cosas, incluyendo los temas, se pueden personalizar o se pueden utilizar prediseñados. Este que está aquí son prediseñados y son prediseñados de forma sencilla. Es decir, cuando yo abro la aplicación ya está todo ahí contenido. Yo lo que tengo que hacer es reutilizarlo, modificarlos o simplemente reemplazarlos por otros prediseñados que son más completos o son más bonitos. Bueno, y eso los puedo descargar directamente de Internet. En Internet hay muchos sitios donde dice, por ejemplo, de temas y muestran las pantallas y mire, este es el estilo de pantalla que usted podría tener en su aplicación. Descargue este código, usted descarga el código, reemplaza sus archivos que están ahí y cuando usted lo arranque, entonces le aparece todo el sistema así montadito, toda la parte de la pantalla, sin usted hacer mucho. Simplemente llegue y lo copia, lo pega y reutiliza esos esquemas de pantallas. Ahora, ustedes también pueden hacer sus propios esquemas de pantallas personalizados, pero eso lo veremos en la semana siguiente, creo que es la segunda semana o la tercera semana, todo el tema de buscar unos estilos un poquito más profesionales. ¿Bien? Por ahora hay que aprender de lo básico y de lo básico una vez entendido, pues ya podemos hacer cosas más avanzadas. Listo. Bueno, de aquí creo que ya está todo explicado. Podemos pasar a la segunda parte, que es implementar en nuestra actividad un ejercicio, utilizando elementos que yo tengo que yo voy a poner dentro de la actividad. Entonces, el ejercicio que estaba planteado para esta semana era una calculadora. Entonces, voy a ver si la puedo hacer rápidamente. Ya todos vieron esas clases.
Sin embargo, pues yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, en este caso, pues tenemos aquí, recuerden que cuando yo abro el Activity Main, que está en la parte de diseño, al darle doble clic me abre automáticamente todo el ambiente de diseño. En el ambiente de diseño que tengo, en el ambiente de diseño tengo 3 pestañas aquí arriba, no sé si la ven, por favor me confirman. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces estas 3 pestañitas que están acá me muestran el código de la aplicación. Esta parte de acá me muestran el diseño, la parte de diseño, o sea, esta donde estamos es el diseño. Y en la parte intermedia me muestra en contraste el código junto con el diseño. Puedo ver los dos al tiempo. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Voy a poner acá, por ejemplo, código. Entonces cada vez que yo haga cualquier cosa en diseño, él me va a construir por debajo de manera automática todo el código XML. Es decir, esto yo no lo hago, esto lo hace automáticamente. Cada vez que yo manipule algo a nivel de diseño, él va construyendo por debajo todo el XML. Ahora, si yo sé XML, que es bueno que todos lo aprendan a manejar porque se utiliza en muchas cosas en desarrollo de software, se utiliza muchísimo. Entonces es bueno que vayan haciendo uso de XML. ¿Por qué? Porque eventualmente si algo ustedes no lo pueden manejar por diseño, aquí a través de este cuadro de herramientas donde están los atributos, si ustedes no pueden manejar algo por acá, pues entonces van a tener que hacer uso del código. Entonces vienen acá, ponen el código, cambian, por ejemplo, vamos a ver si este text view me permite hacer este cambio, Android, Android, no, es y Android 2 puntos, perdón, es que puse al revés esto. Listo. Android. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Background, por ejemplo. Entonces, vea, yo traigo a Android, le traigo lo que sigue es el atributo. En este caso, el background es el fondo. ¿Listo? En el background yo le doy doble clic y lo que voy a hacer siguiente, le dice igual, es el valor del atributo. Entonces me muestra los valores de atributo. Y en este caso me muestra, vea, quiere traerlo de la paleta de colores que usted declaró. Tiene color purple, black, white, purple, teal, bueno, cualquiera de ellos, o puede poner directamente un código en hexadecimal que indique el color. Vamos a usar, por ejemplo, teal 700. ¿Listo? Que es uno de los que ya yo tenía creado. Entonces veamos, por ejemplo, en design, cómo se ve el fondo que ya cargó el color, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer aquí a través de programación XML. O, por ejemplo, vamos a cambiarlo, esos mismos atributos, los voy a poner ahora de esta manera, teniendo aquí el código XML y teniendo aquí los la pantalla de esta forma. Entonces aquí lo que hago es que puedo poner esos atributos, los selecciono aquí de la paleta de atributos y esa paleta de atributos inmediatamente cuando yo la seleccione me construye a este lado. Por ejemplo, si yo llego y cojo otra vez acá el background, vamos a jugar con este background. Mire, aquí en background, ¿listo? Si yo vengo y le cambio el color, él va a venir y me va a modificar aquí el background, me va a modificar este. ¿Listo? Que es el atributo que yo recién le puse. ¿Listo? Le voy a cambiar el valor del color del atributo, pero no lo voy a hacer por código como ya lo había hecho, sino que lo voy a hacer por acá. Entonces, en ese caso, yo vengo acá, selecciono, me da una barra de tareas y voy a seleccionar este. Le digo, ok. Entonces, cuando yo lo creo, mire, aquí en el fondo me cambió Purple 500. ¿Listo? Y teníamos Teal 700. Entonces, y cambió el color. ¿Sí me va a entender? Entonces, es una manera de ir contrastando el código con los atributos y en la medida en que yo voy construyendo el design de mi pantalla, de mi actividad. ¿Listo? Bien. Ahora, continuamos. Ahora viene algo que es un reto. Es un reto en sí mismo, que es todo lo que se refiere al layout. Entonces, ¿qué pasa con el layout? El layout tiene la siguiente complicación. Voy a borrar aquí un momento algo. Listo. Listo. Entonces, el layout tiene la siguiente complicación. Cuando se crea automáticamente yo le digo crear proyecto y se crea automáticamente, él siempre me pone por defecto el constraint layout.
El constraint layout indica que yo puedo, los objetos puedo moverlos por cualquier lado de la pantalla sin ningún problema, ponerlos donde yo quiera. Esto yo lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, en cualquier lado de la pantalla lo puedo poner. Pero ¿qué pasa? Esto no aplica para todos los elementos visuales. En el caso de, por ejemplo, de los botones o, por ejemplo, incluso de este mismo text view, es probable que alguno de ellos se vea afectado por el tipo de layout. En el caso de Hello World, en el caso aquí de la ubicación, este no se deja afectar por el constraint layout, por eso viene por defecto con un text view, porque donde yo lo ponga, ahí se queda. Esto vamos a ponerlo ahí y voy a ejecutar mi aplicación, voy a compartir mi pantalla completa para que todos puedan visualizar el emulador cuando salga. Simplemente para que ustedes vean cómo en la posición en la que yo deje el elemento, así mismo se visualiza. Pero cuando utilizo un botón, no pasa esto. Bien, aquí quedó. Entonces, vamos a ver que cargue la aplicación. Me demora un poquito en cargar. Profesor Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Usted qué computador está utilizando? ¿Qué características? ¿Qué memoria, disco duro, Me ganó sistema la operativo? pregunta. Y bueno, mi equipo es un equipo, tiene, a ver, yo leo aquí, es una AMD Ryzen 7 con 16 GB en RAM. Procesador Ryzen 7. No sé la velocidad porque es la que veo aquí al frente mío. El disco duro es un disco duro, tiene dos discos duros, un disco duro de estado sólido de 128 GB y un disco duro tradicional, bueno, tradicional pero de mejor tecnología, de 1 tera. Tiene una máquina ahí. Sí, porque es que eso, sobre todo la virtualización se come el equipo entero. Digamos, ni siquiera tanto el programa como tal, ¿no? La virtualización se lo lleva entero. Casi que toca obligado tener un equipo Android aparte y hacer la simulación ahí. Bueno, sí, eso pasa, por ejemplo, yo les he recomendado a mis estudiantes. Es que aquí me generó un error que estaba mirando y yo no entiendo por qué me generó un error en la app. Probablemente hay algo por aquí raro. No sé en qué momento moví algo que me generó un error, pero no lo comprendo. Pero lo que quiero comentarles es que eh, la, cuando ustedes tengan ese problema, pues no lo hagan con el emulador, háganlo con el dispositivo. Yo tengo aquí mi dispositivo, bueno, no lo tengo aquí conectado, pero tengo justamente también un Xiaomi Redmi Note 7 y yo lo conecto a ese dispositivo cuando lo conecto. Entonces, una forma de quitarse de encima todo el tema de procesamiento es utilizar el dispositivo directamente. ¿Por qué? Porque el emulador lo que hace es que hace un aprovisionamiento de máquina, coge memoria RAM, aunque la usa solamente en el momento en el que la lanza, ¿no? No es que se apropie de la memoria RAM. Únicamente en el momento en que usted la usa, entonces es que utiliza ese espacio de esos recursos. Edwin, alzó la mano. Profe, sí señor, es que yo traté de conectar ahí, como usted dice, lo del Xiaomi Redmi Note, pero a mí me sale que HAXM no está instalado. Sí, sí. Bueno, ese es un error que sale porque en el caso de que quieran utilizar el emulador, es un error que sale debido a ¿cómo se llama? Bueno, hay varios factores que generan el problema y uno es el conflicto con el procesador y el otro es un conflicto que tiene a nivel de la máquina virtual en el inicio del computador. Recuerden, en el archivo de configuración inicial, en el setup de la máquina, debemos allí poner cuánto vamos a compartir de máquina virtual. Entonces, en la configuración de la máquina virtual también puede que haya un inconveniente. Sin embargo, también hay maneras de hacerlo. Ustedes ponen el problema de hacks, creo que se llama, lo ponen en internet, lo lleva a un GitHub. En GitHub ustedes pueden descargar e instalan el HAX, creo que se llama, y se les quita el problema.
Eso ya lo hicimos en los grupos que yo estoy dando clase. Hacia HAX no instalado. Ahora, si persiste el problema, mi recomendación es hacerlo a través del teléfono. Con eso les quitan muchísimo tema de procesamiento en el momento de ejecutar la Profe, de aplicación. pronto una observación. ¿Sí? Hay equipos que están bloqueados en esa parte desde la OAR. Entonces, desde la OAR tienen que meterse ahí en la BIOS y activar la parte de que permita virtualización. Sí, correcto. Eso era lo que les estaba diciendo. En el setup, cuando ustedes ingresan, ustedes tienen que hacer esa configuración por ahí. Si no, pues sí, pues hay que buscarlo, pero se soluciona, se puede solucionar sin problema. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que están haciendo la instalación de la plataforma y le genera el error, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? Pero uno busca ayuda de todas estas cosas en internet y ya hay muchas soluciones, ya hay muchas maneras de solucionar. Y ya, por ejemplo, en los grupos que tengo, los mismos estudiantes encontraron las soluciones. Ahí lo buscamos nosotros porque hay una manera de hacerlo, por ejemplo, venir por acá por Tools, entrar a SDK Manager, ¿listo? Y en SDK Manager usted lo que hace es que viene aquí a SDK Tools y mira, por ejemplo, lo que tiene instalado. Bien, entre esos, pues yo tengo instalado aquí Android Emulator y Virtual Drive AMD. Tiene que verificar que esté instalado. Y yo tengo, por ejemplo, yo no tengo instalado el emulador acelerador HAXM y a mí me funciona. O sea, a mí nunca me generó error. ¿Listo? Pero, digamos, algunos estudiantes le dan clic aquí y lo instalan. ¿Listo? En algunos estudiantes funciona, en algunos otros no. Tienen que hacer esta instalación por aparte. Entonces hacen la instalación, descargan lo que les digo, buscan en internet, en Google ponen ese error, los arroja a un sitio donde les dicen cómo solucionar el error y les dicen descargue esto, lo instalan y se soluciona el error. Pero también hay otra que les dicen que tiene que entrar por configuración de la máquina, por el setup en inicio, entran a la máquina y donde dicen virtualización de la máquina, allí aparece y entonces ustedes les dicen que lo configura. Bien, esa es la forma de solucionar. Listo, profe, pues seguiré cacharreándolo porque lo he hecho de las tres formas. O sea, encontré el GitHub y lo descargué, pero no me ¿No le funcionó? funcionó. Y también como por medio del Android Studio, así como acabo de mostrar, también hice eso y al final de instalarlo también me siguió saliendo el mismo error. Y en la BIOS, no, la verdad no encontré dónde estaba lo de la virtualización. Entonces, pues voy a seguir cacharreando a ver qué. ¿Y qué máquina tienes? ¿Una Mac o un Windows? Windows. Ah, No, bueno, pero es que es raro que no aparezca lo de la virtualización. Voy a buscar, voy a seguir buscando. Sí, bueno, listo. Vale, Seguimos. Entonces, ahí dice, mira, ahí le escribieron que la BIOS en opciones avanzadas. Bueno, vale, sería seguir cuestionando. Mi recomendación es que si no le funciona, utilice el teléfono. Entonces, conecta el teléfono y descarga la aplicación del teléfono y pues le quita procesamiento a su equipo, que ya lo descarga en el teléfono. Entonces, bueno, es una recomendación, listo, profe. ¿no? Listo. Listo, entonces continúo para que a ver si nos alcanza el tiempo, porque si no, no alcanza para repasar todo. Entonces, aquí en esta parte viene una instrucción, que es la que nos permite conectar. Yo ya les había comentado sobre esa instrucción. Esa instrucción la encontramos en... no, esto era, esta era la parte de instalación del teléfono, todo lo que fue el depurador. Bueno, los problemas que aparecen. Recuerden que el teléfono tiene que activarle las opciones de desarrollador, porque si no, pues no le va a funcionar. Tienen que activar las opciones de desarrollador, tienen que activar después de opciones de desarrollador, tienen que activar permitir depuración USB y transferencia de archivos, porque si no, no lo va a detectar la plataforma. Otro tema para que lo detecte la plataforma es que algunos teléfonos requieren autenticación ¿cómo es que se llama? De equipos confiables. Entonces usted le hace una pregunta, tiene que esperar a que le haga la pregunta y dice si ese equipo con el cual se conectó para hacer la descarga es confiable. Otra pregunta que a veces, porque no todos los teléfonos son iguales, entonces le pregunta, por ejemplo, que si va a permitir la instalación de aplicaciones desde el equipo donde está conectado. Entonces también hay que darle el permiso para que haga la instalación. Cada teléfono es diferente y yo lo digo porque pues todos los estudiantes me han comentado lo que han visto y cada uno pues lanza sus recomendaciones en la clase para que de pronto si algún otro estudiante ha tenido este inconveniente pues pueda resolver. ¿Listo? Bien, Diego alzó la mano. Profe, ¿cómo está?
Bien, gracias. Una consultica, profe, lo que pasa es que yo ya le he hecho todo de cacharreo, pero no he podido conectar mi celular, o sea, la aplicación. Y todo es que, porque me toca empezar a mirar qué ha hecho para yo ver si, qué problema tiene. Ya hizo lo de desarrollo, ¿cómo se dice? Habilitar las propiedades de desarrollador. Sí, señor, mi celular venía ya con esa opción. Listo, y cuando le dio clic ahí, ¿qué opciones le aparece? Dice pues que tiene el permiso, pero... Bueno, cuando usted le da clic ahí, primero tiene que tenerlo conectado al equipo. ¿Ya lo conectó? Correcto, sí, con el cable USB. Listo. Entonces, cuando usted lo conecta, le va a salir esto, permitir depuración USB. ¿Se lo permitió? Sí, señor, al final me dice que, o sea, me aparece en el equipo conectado y así como muestra acá en el... Listo. Luego lo siguiente que tiene que hacer es transferencia de archivos. Esta opción tiene que habilitarse. Sí, pero ya se la hice. Listo. Y lo siguiente que tiene que habilitarle es esperar que lo detecte el equipo y seguramente le va a sacar un mensaje en el que le va a decir si acepta ese equipo como un equipo confiable. ¿Le salieron esos mensajes? Correcto, ese es el mensaje que le digo, profe. Y luego cuando usted va a instalar, le va a decir, tiene que estar pendiente, porque si no lo rechaza. Le va a decir que si permite la instalación de una APK del equipo que está enviando los datos. ¿Ese también le salió o no? No, ese sí no. Listo. Entonces, una vez que usted ya está ahí, según lo que me dice, lo que me cuenta, entonces, en la parte de la aplicación, acá, cuando usted va a crear el archivo, hay una opción que dice Troubleshoot. Usted abre acá y le abre esta ventanita. ¿Listo? ¿Sí la ve? Y en esa Sí, ventana señor. le dice uno, pues yo tengo acá, por ejemplo, el, el emulador. Y me dice que tiene también conectado un teléfono. Pues en este momento no lo tengo conectado. Pero cuando hace esto, usted sigue el proceso, él le va a decir, tenga en cuenta estas recomendaciones antes de conectar su teléfono, que es habilitar las opciones de desarrollador, la descarga, el debugging, todo. Y luego en Next le dice aquí en Restart varias veces hasta que lo reconozca. Le da clic, ahí hace el escaneo, busca el teléfono y lo reconoce. Entonces, yo lo que le he dicho a mis estudiantes es, cada vez que si no la ha escaneado y dice que tiene ya todo eso ya establecido, pues le toca desconectar, conectar, escanear. ¿Listo? Conectar, desconectar, escanear hasta que lo coja. ¿Sí me hago entender? Ok, profe, muy amable. Listo, muy bien. Bueno, sigamos para que avancemos en el repaso. Entonces aquí les estaba diciendo que eh, vamos a tener aquí esta parte donde voy a ponerle, eh, a ver, sesión 3. Voy a ponerle esta instrucción. Entonces resulta que la instrucción que dice clase objeto visual, esta instrucción es la que nos va a permitir conectar elementos XML con elementos Java. ¿Listo? Con todos los elementos Java de acá. En este caso, estos elementos no son elementos Java, son objetos. Esto es un objeto, porque prácticamente que lo que yo estoy haciendo acá es como si yo estuviera instanciando un objeto Java a partir de elementos XML. Eso es lo que estoy haciendo. Y según esta sintaxis que está acá, según esta sintaxis, pongo dos ejemplos. El ejemplo del botón y el ejemplo del text view. ¿Listo? Dos elementos visuales. Entonces voy a hacer esta sintaxis, la voy a construir directamente sobre el ejercicio para que avancemos, porque si no se me acaban las 2 horas y tengo luego las 2 horas de hacer el reto en vivo y no voy a alcanzar. Listo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a hacer acá repaso. Ahora estoy aquí y empiezo a programar rapidito. Entonces aquí se recomienda lo siguiente. Entonces primero nos vamos al XML, activity main, lo que les decía respecto al tema de, pero es que yo me entretuve y no solucioné el error que me estaba generando. Ahorita lo miramos. A ver si me genera el mismo error. Yo voy a quitar este. Delete. Voy a cambiar este constraint. Voy a cambiar por otro tipo de fondo. Voy a utilizar el coordinator layout.
Y aquí en el Coordinator Layout voy a utilizar los layouts que están para esta primera semana, que es únicamente utilizar los Linear Layout. ¿Listo? Entonces utilizamos los Linear Layout. Voy a poner, por ejemplo, este Text View ahí. Y voy a poner aquí un botón en ese punto. Entonces pongo aquí un botón. En ese botón, entonces ahora miramos aquí que ya tengo el botón y un Text View. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es que como ya tengo esos dos elementos, voy a cambiarle. Y lo voy a hacer aquí por atributos para que quede más fácil. El Text View, le voy a cambiar el ID, lo voy a llamar texto1. ¿Listo? Acá en el listo, lo voy a dejar así como texto1. Vamos a coger el botón. En el botón refactor y en el botón. Listo. Aquí lo voy a poner botón 1. Bien. Y voy a adicionarle un texto. Ahora creo que aquí donde está el texto, lo puedo cambiar. Aquí está. Entonces aquí le voy a decir que en este botón se ponga mostrar mensaje. ¿Listo? Entonces ahí crea mostrar mensaje. ¿Qué mensaje va a mostrar? Va a mostrar el mensaje que yo le diga una vez suprimo el botón. Entonces, ahora sí que ya los tengo identificados. Uno se llama botón 1 y el otro se llama text 1. Entonces acá me voy nuevamente para el main activity y en el main activity lo que voy a hacer es crear con esa instrucción el vínculo entre el elemento XML y el objeto Java. ¿Listo? Pero en este caso pues pongo la clase botón. La clase botón creo el objeto que se llama botón 1 y le doy igual y voy a poner botón 1 y utilizo una instrucción que se llama find view by ID, que es la que me pasa. Coge el elemento XML y lo pone en términos de Java. ¿Listo? Entonces aquí utilizo AR, punto, en este caso ID, para que me traiga el elemento que cree que se llama botón 1. Fíjense que aquí se ve algo de lo que es R. Miren, está el botón, listo, están los elementos y al frente está su identificador en hexadecimal. Ahí está todo el número. Listo, allá al frente está el ID. Ese es el ID de cada elemento. Eso es lo que le decía que contiene el archivo R. ¿Listo? Entonces aquí cojo el botón 1. Listo. Pongo aquí. Y coma. Y ahora creo una conexión, pero al edit text. No sé si era un edit text lo que yo puse. No, era un text view. Entonces aquí era un text view. Pongo el objeto que voy a manejar, que también es un text 1. Le digo aquí text view. Find UID R.id y me traigo ese text view. ¿Listo? El text 1 creo que se llama. Aparentemente es texto 1. Yo no recuerdo cómo lo llamé acá. A ver. Creo que sí, texto 1. ¿Sí? No me acuerdo. Sí, correcto. Lo llamé texto 1. Listo. Entonces acá nos devolvemos y ya tenemos esto ya conectado. Pues, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar esto, el botón y el text view, pero si quiero utilizar el botón y quiero utilizar el texto, resulta que yo puedo dar clic y necesito que todos los elementos reaccionen a un evento. El primer evento que vamos a ver acá, y creo que es el que vamos a utilizar prácticamente que en todo, es el evento click. Para hacer uso del evento click necesitamos una interfaz. Esa interfaz la podemos hacer uso por acá. Entonces, no voy a alcanzar el tiempo. Esa interfaz la voy a poner aquí, implement, y esa interfaz se llama view. A ver, punto onClickListener. Exacto, esa es la interfaz. View onClickListener. View onClickListener trae un método abstracto que me obliga a implementar y aquí aparece un bombillito para implementarlo. Entonces simplemente le digo, lo acepto, implementelo. Entonces me lo pone aquí abajo. Entonces cada vez que yo le dé un clic a cualquier objeto de estos, entonces él lo que va a hacer es que me va a ejecutar lo contenido dentro de ese onClick que está ahí abajo. Entonces para ello yo tengo que poner el objeto botón
a escuchar. Entonces le digo set, lo pongo a escuchar on click listening. Y le digo this en este contexto. ¿Bien? Entonces ahí lo pongo a escuchar y en ese momento ya el botón, cuando yo le dé clic, él lo escucha. Y cuando lo escucha, me va a desarrollar aquí en la parte de abajo una función. Entonces esa función que me va a desarrollar, ¿cuál es? Le voy a decir que a text view, en este caso texto, en caso texto 1, ponga set. Ok, no lo reconoce por la siguiente razón. Esto es lo que uno llama buenas prácticas y hay que declarar en la parte de arriba, button. Voy a declararlos todos de una vez. Para ir más rápido voy a ir a hacer copy paste. Para ir más rápido. Entonces acá, aquí pongo copy coma, y pongo text view text 1. Y arriba, punto y coma. Y fíjense que aquí abajo, cuando yo lo vaya a utilizar, este ya lo reconoce de una. Es que aquí es texto. Es texto. Y aquí me quito de encima esto y solamente manejo el objeto. De encima de esto y manejo solamente el objeto. Pues fíjense que ya lo reconoció. ¿Listo? Entonces ahora que ya lo reconoce, pues entonces ahora sí me deja traer los métodos, los atributos de ese objeto. Entonces ahí pongo set text y voy a poner ahí hola a todos. ¿Listo? Entonces que cuando me dé clic me ponga en el text un hola a todos. Vamos a ver cómo se ve en el emulador. No me genere el error de ahorita porque lo ignoré y no me dediqué a buscar cuál era el error. Ya, ahí está. Entonces le digo mostrar mensaje y me aparece hola a todos. ¿Sí lo ven? Sí, súper. Listo, muy bien. Entonces, digamos, esta es la manera de hacerlo con una interfaz utilizándola por acá. Implement view on click listener y entonces tengo la interfaz. La interfaz me obliga a utilizar un método abstracto llamado on click y ahí pongo a escuchar el dato. ¿Listo? Ahora, yo lo que puedo hacer es simplificarlo haciendo lo siguiente. Esta interfaz la puedo meter aquí dentro de este dis, la puedo poner a escuchar aquí adentro, y este override lo puedo poner también ahí adentro, y hago una simplificación para que cada vez que yo necesite hacer uso del método del evento click, yo pueda hacerlo directamente sobre el objeto sin tener que abrir la interfaz y empezar a hacer una cantidad de código por ahí de pronto adicional. ¿Listo? Entonces, este método se llama clase anónima. Esto es una clase anónima. ¿Listo? Entonces, el método de clase anónima, que es un concepto de programación orientada a objetos, yo la utilizo acá para reducir todo esto en una sola clase, en una sola instrucción. Entonces, fíjense cómo lo voy a hacer. Para quienes ya lo han hecho, pues digamos que no hay problema. Pero acá, cojo en this, traigo la interfaz diciendo new, traigo la interfaz view, ahí aparece la interfaz view, click listener, la doy enter y inmediatamente me trae la interfaz, que es esta, me la trae acá, y aquí el on-click listener, digo, y me lo puso aquí, miren. ¿Listo? Lo puso dentro de una sola instrucción. Entonces, ese concepto de clase anónima me permite a mí quitarme de encima esto, ¿listo? Y hacer directamente sobre el botón las funcionalidades. Entonces, puedo poner en el botón otra vez texto, 1.set text, y ahí pongo hola otra vez. ¿Listo? Como para que se vea la diferencia al ejecutar la aplicación. Entonces acá detengo la aplicación, la ejecuto y miramos en este caso cómo se ve la aplicación. Listo, entonces cuando yo le di clic aquí a mostrar mensaje me va a decir hola otra vez. Entonces, fíjense que prácticamente no se vio mucha diferencia, obvio, únicamente es el cambio de mensaje, pero siguió siendo la misma aplicación, pero por debajo el estilo de programación cambió.
¿Listo? Entonces ya de esta forma es mucho más fácil hacer la programación de un botón. Y de ahí en adelante, si tengo un botón 2, un botón 3, un botón 4, hago exactamente lo mismo. ¿Qué cambia la funcionalidad acá? También había un mensaje, que es el TOADS, y puedo poner punto TOADS make text. Allí, en la primera parte, esto es un mensaje emergente que yo puedo poner dentro de una aplicación. Entonces, este mensaje se llama un mensaje TOADS. Ese mensaje tiene 3 parámetros. El primer parámetro es el contexto en el que se va a desplegar el mensaje. Como está dentro de una clase anónima, normalmente yo le pondría this. ¿Listo? ¿Cómo? Pero como está dentro de una clase anónima, él no sabe qué es this. No sabe a qué contexto pertenece. Entonces necesito utilizar un método que se llama get application context. Entonces él atrapa el contexto en donde se encuentra el mensaje para poder desplegarse. Luego la siguiente instrucción, perdón, el parámetro es un mensaje. Entonces, por ejemplo, digo oprimió un botón. ¿Listo? El siguiente, le voy a poner el tiempo de duración en el que va a aparecer ese mensaje. Entonces, en este caso, pues voy a poner TOADS para traer un valor predeterminado que tiene ya la clase TOADS. Y esa clase TOADS trae este len long, ¿listo? O trae len short, que es muy corto. Es el tiempo de duración en el que aparece la presentación del mensaje. Entonces lo pongo acá, le pongo punto .show y listo. Ahí ya quedó hecho el mensaje. Entonces vamos a correr nuevamente bajo esta condición el ejercicio. Listo, entonces cuando yo le diga mostrar mensaje, fíjense que aquí abajo dice oprimió un botón. Aparece el mensaje. Listo, se despliega el mensaje. Bueno, continuemos. Hasta aquí, ¿entendido? Y profe, show, ¿a qué es que hace referencia? Show lo que hace es que llama a este TOADS. Muéstrelo. Se denomina mostrar. Ah, ok. Gracias. ¿Listo? Bueno. Muy bien, continuamos. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, a ver si nos alcanza el tiempo, voy a poner el menú de una vez, porque son las 3:27 y no alcanzo, ¿listo? Entonces voy a poner el menú de una vez. Vamos a arrancar con un menú. ¿Cómo se pone un menú? Entonces voy aquí a la carpeta red, le doy clic derecho, New, y le voy a poner acá en Add Resource File. Entonces lo que hago es que creo un menú. Ese menú lo voy a llamar menú opciones. ¿Listo? Menú opciones, cambio el value, lo voy a poner del tipo menú y lo dejo el resto por defecto y le digo OK. Cuando hago esto, él me crea una carpeta llamada menú y me trae un contexto visual donde va a estar el menú. ¿Listo? Fíjense que la actividad es esta y el menú es esta. ¿Esto qué significa? Que esta actividad que está acá va a estar contenida aquí adentro. ¿Bien? Pero este menú va a estar contenido aquí en la barra de tareas. Entonces, por eso es que él me muestra otra pantalla, porque a pesar de que van a estar dentro de la misma aplicación, van a compartir la misma escena visual, ambos se programan por separado. ¿Listo? Luego, por eso es que se ve acá como que tengo una pantalla arriba. ¿Listo? Yo tengo otra pantalla aquí abajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en ese menú? Pues en la parte de arriba me muestra unas opciones de objetos, de elementos, entonces voy a coger este menú ítem y lo arrastro. Al escogerlo, fíjense que se crean los 2 puntos en la barra, los 3 puntos en la barra de tareas y se van creando poco a poco todos estos menús. Voy a crear tres menús allí. 3 ítems, perdón. 2 y 3. ¿Listo? Ahí creé los 3 ítems de menú. En esos 3 ítems voy a cambiarle los nombres. Entonces, voy a cambiar aquí ese ítem que se llame, por ejemplo, opción 1. El segundo ítem se llame también opción 2. El tercer ítem se llame opción 3. ¿Listo? O sea, ya tengo un menú con 3 opciones. Y para ello, para que me lo identifique R, pues tengo que ponerle un ID. Entonces, el ID, yo se lo voy a poner aquí abajo. Y fíjese que ese ID le voy a poner el mismo nombre, que se llame opción 1, el ID. Entonces, a nivel de texto que se ve, se llama opción 1 y por ID también se llama opción 1. Voy a ponerlo en código para ver cómo se va construyendo por debajo. Entonces, fíjense, aquí le puse un ID
y por debajo también está el texto que contiene la opción. Entonces, yo puedo llegar y hacer esto mismo de forma directa aquí a nivel de código. Entonces yo aprovecho y pongo este código acá. Pongo, por ejemplo, repito esto y lo único que hago es cambiarle aquí a 2. Y ya tendría, por ejemplo, el segundo ítem con un ID llamado opción 2. O lo puedo cambiar directamente, la opción 3 directamente acá en el ID. Busco ID acá. Y fíjense que aquí no lo contiene, pero él lo va a escribir inmediatamente. Yo lo cambio aquí. Entonces, opción 3. Listo, opción 3. Y en opción 3, pues vamos a ver cómo inmediatamente le agregó la instrucción de forma automática. En este momento ya todos los 3 ítems tienen un ID. Bueno, ahora ya esto está en XML. ¿Qué sigue? Venirnos aquí al Main Activity y voy a poner ese menú. Para poner el menú, recuerden, en la parte de arriba se hace las declaraciones de los métodos, atributos de la clase, y en la parte de abajo, después del constructor de la clase, vienen los métodos de la clase. Entonces aquí voy a agregar clic derecho, voy a agregar de forma automática generate, le digo aquí override métodos y busco on, creo que es on menú, no, es que se me olvida el nombre, en un segundo lo busco aquí. A ver si aquí abajo está lo del menú. Se llama on create option menu. Entonces es on create option menu. Entonces ahí está. Entonces, ¿por qué prefiero traerlo de esta manera? Pues para no equivocarme en el nombre. Bueno, porque a veces cuando uno se pone a escribirlo, a veces se equivoca con la ortografía y genera un error allí adicional. Aquí voy a quitar esto y voy a poner la clase inflator, que es la que hace que ponga ese menú y controlar el menú que está ya en XML. Y se utiliza con una clase que se llama menú inflator. Menú inflator. Con esa clase es que yo controlo el menú. ¿Listo? Voy a poner aquí un objeto inflator. Normalmente uno en programación orientada a objetos trata siempre de poner los nombres de los objetos con el nombre parecido al nombre de la clase, únicamente que inicia en minúsculo. Y allí vamos a poner un get, a ver si no recuerdo, o es un new, es una instancia, no me acuerdo, aquí. Es un get menú inflator. Entonces coge el menú que está ya desplegado, un get menú inflator, listo. Y ahora sí, con ese inflator, a ver si inflate y punto inflate. Entonces le paso los siguientes parámetros. Le paso la ubicación en donde está ubicada el menú, r.menú, punto, y traigo el menú que se llama menú opciones. Entonces se llama menú opciones, coma, y le digo este va a ser el menú. ¿Listo? Luego le digo return true. Y listo, ya quedó. Ahora, aquí en esta parte le voy a agregar que cada vez que seleccione un ítem, entonces se ejecute una función, un programa, cada vez que le dé clic a un ítem. Entonces, para ello utilizamos otro método, que van los dos juntos. Entonces, en este caso, utilizo el método generate, override métodos, y aquí es on, creo que es select, on, select, menú, no. A ver si me acuerdo, aquí es options, item select, options, on. Opciones con OP.
A ver, es on option item select. Aquí ya está. Ahí lo encontré. ¿Listo? Y ya lo trajo. Y aquí es donde yo voy a poner cómo va a seleccionar esos ítems. Entonces, lo primero que hago es que creo una variable llamada ID, la cual va a coger el ID de cada ítem. Entonces, lo que escribo aquí es ítem, items.get es ID, es get ID. Ahora, lo olvidé. Item get item ID. Okay, item ID. Listo, ahí coge el nombre, entonces, ¿qué va a coger? Pues va a coger opción 1, opción 2, opción 3, que son los ID que declaramos en R. Entonces, para ello, entonces voy a crear aquí un if, en el cual la condición va a ser que va a comparar el ID con lo que está en R. Entonces, R.id. Opción 1. Listo, creo la estructura del if y de esa misma manera, aquí va doble igual, es una comparación. Y aquí creo la estructura, las tres estructuras de cada ítem. Este va a ser opción 1, opción 2, opción 3. ¿Listo? Entonces, para ver que de pronto esté funcionando, entonces voy a copiarme este de aquí arriba, que es el de mostrar un mensaje. Voy a poner acá. Y ese mensaje va a ser alusivo al botón oprimió. Te voy a poner aquí opción 1. Del mismo modo, pues copio toda la instrucción. Y acá lo ponemos aquí abajo. Aquí lo único que voy a cambiar es que voy a poner 2 y 3. De ese modo, pues entonces tengo ya todo en funcionamiento. Entonces acá vamos a ejecutar la aplicación. Listo, fíjense que aquí ya aparece nuestro menú. ¿Listo? Entonces yo la opción 1 me aparece oprimió opción 1. Si le doy clic en opción 2, me aparece opción 2. Y aquí si le doy opción 3, me aparece opción 3. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra aplicación con menú de opciones. Ahora vamos a crear pantallas. Entonces voy a crear la pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3. ¿Listo? Entonces vamos a crear 3 pantallas. Entonces, voy a crear acá. ¿Cómo creo las pantallas? Aquí en Java le doy clic derecho, New, le doy Activity y me vengo, mire, todas estas son las pantallas que vemos al principio cuando creo el proyecto. Cuando yo creo el proyecto, todas estas pantallitas que están ahí son las pantallas que me aparecen allá en creación de proyecto. Así que la que siempre escojo yo es esta, Empty Activity. Esa es la que yo escojo. ¿Listo? Yo voy a escoger esa, la voy a dejar por default tal cual como está, no le voy a hacer ningún cambio. Le digo Finish y cada vez que yo voy creando una actividad, él trae todo igual como lo hicimos al principio. Entonces crea la actividad y al mismo tiempo que crea la actividad, él me crea aquí abajo su correspondiente en XML. Miren, el de aquí arriba era su correspondiente inicial en XML. Así que voy a crear las otras 2 pantallas y él me va a traer siempre su correspondiente. Profe, también se puede hacer al revés, ¿cierto? En la Como, OYAU crear el activity. sí, podría ser, pero el tema de vinculación es el problema. Que podríamos hacerlo, pero entonces nos toca por el activity, mirar cómo lo podemos vincular con el activity main. Pero no es necesario, es decir, cuando yo creo la actividad, ella me la trae vinculada, entonces no, o sea, me dice más bien si yo creo aquí una activity o algo así, la pregunta. Si yo creo aquí la activity, él me trae arriba el Exacto. correspondiente. Ah, no, Sí. en ese caso no, únicamente cuando yo lo creo desde Java. Si yo creo por aquí una activity main,
él me pone solamente una clase XML de tipo activity de abajo. Ya está. ¿Sí me hago entender? O sea, no la replica. No, hacia arriba no. Ok. Hacia arriba no. Normalmente yo lo que traigo, por ejemplo, cuando cargo aquí un archivo XML, yo lo que cargo, aquí no es uno de estos, sino yo lo que cargo aquí es a ver, ¿dónde está? Un XML. Entonces cargo aquí un layout XML file. ¿Listo? Para crear más archivos XML. Bueno, No lo carga entonces porque Java es el que manda todo, ¿no? controlador. Controla todo. Listo, vamos a crear dije 1, 2, 3, ¿no? Entonces me queda aquí por crear full screen, aquí main, vamos a crear esta, finish, y creo otra. Bueno, ahí se demora un poquito el proceso, y voy a crear aquí otra, activity, creo aquí la otra, empty activity, y igual, default, que me la cree de 1, ¿listo? Entonces ahí tengo la actividad principal, que sería esta, y tengo 1, 2 y 3 actividades adicionales, ¿listo? ¿Cómo me queda el Android Manifest? Entonces, fíjese, lo que les decía, en el Android Manifest quedan la actividad 3, 4, 2, y la que tiene, y por donde va a arrancar es la que tiene el intent filter. Mírenlo, ¿listo? Pero ahí ya quedaron creadas las otras actividades conectadas, y esta es la que por donde va a arrancar, la main activity, que no tiene numeración. Esa es la que va, por la cual va a arrancar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer? Vamos a utilizar el concepto que vieron en esta semana, que era el concepto de intent para poder moverse entre ventanas. ¿Listo? Vamos a ver si alcanzo porque son las 3:41. Entonces estoy corriendo para poderlo lograr. Bien, entonces lo que hago es que lo primero que voy a hacer es que voy a poner dentro de la primera opción, en esta de acá, voy a quitar, bueno, voy a dejar ese dots ahí y voy a utilizar una clase que se llama intent. ¿Listo? Entonces ese intent lo pongo acá y le digo pasar a segunda pantalla. Entonces segunda pantalla. Entonces voy a crear el objeto segunda pantalla, hago una instancia, le digo new, recuerden cómo son las instancias. Tengo la clase intent, que es la que me permite pasar. Profe, le falta la Le D. falta la D en segunda. Ok. Gracias. Entonces la clase intent es la que me va a permitir pasar a pantalla, ¿listo? Entonces voy a crear una instancia, un objeto. La segunda pantalla es el objeto. Entonces, cuando creo la instancia, llamo otra vez al intent, pero el constructor de la clase. Entonces, en este caso, llamo intent. ¿Listo? Y ese es el constructor de la clase, y ese constructor de la clase tengo que pasarle 2 parámetros. El primer parámetro es el contexto de donde está, y el segundo parámetro es hacia dónde va a ir, hacia dónde va a ser el llamado. Entonces, normalmente yo le pondría aquí this, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, estoy dentro de una clase anónima como esta, yo tendría que utilizar este método llamado getApplicationContext. ¿Bien? Entonces aquí le puedo poner this porque no estoy dentro de una clase anónima. Entonces puedo ponerle de aquí, de this, muévase a la pantalla número 2. Entonces en ese caso le llamo main activity2.class. Y entonces él se va a mover a esa actividad. Para poderla mover, para que esa segunda pantalla que tiene sus atributos se puedan ejecutar, lo hacemos a través de una clase que se llama Start Activity. Y ahí le ponemos segunda pantalla. ¿Bien? Entonces, este mismo código lo podemos poner en la siguiente y lo podemos poner aquí en la siguiente. ¿Listo? Lo único que va a cambiar realmente es que esta lo va a llamar tercera. Tercera pantalla. Ese objeto lo cambio aquí. Y aquí le voy a poner que vamos a la tercera pantalla. ¿Listo? Bueno, aquí voy a pasar a la cuarta. Y aquí cojo ese objeto. Lo copio. Acá.
Y aquí voy a pasar a la número 4. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo main activity 3, main activity 2, main activity 4. Y voy a aprovechar y pongo en cada una de estas actividades aquí. Voy a quitar esto, voy a cambiarlo por un constraint layout. En ese constraint layout voy a poner un text view. Y en ese text view le voy a poner segunda. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo para la activity 3. Cambio este. Lo convierto en un coordinator layout. Traigo un text view. Pongo acá. Y este lo voy a llamar tercera pantalla. Listo. Ahí está la tercera pantalla. Luego nos pasamos para la cuarta actividad. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Y ahí le voy a poner en text view, le voy a poner text. Y ahí le voy a cambiar a cuarta pantalla. Listo. Ahí ya quedó. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ejecutar el programa. Entonces, me vuelvo aquí a main activity. Vamos a dar stop. Arranco otra vez la aplicación. Y vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces, aquí en esta, en la opción 1 me pasará a la segunda pantalla, ¿cierto? Me devuelvo. Aquí le digo a la opción 2, me pasa a la tercera pantalla, me devuelvo, y en la opción 3 me pasa a la cuarta pantalla. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces se nos acabó el tiempo. Yo tengo una preguntita al profesor y es con respecto al menú. Sí. ¿Es posible que un menú, en vez de llevar opciones como tal, opción 1, opción 2, se pueda reemplazar eso por una imagen o un icono? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de este menú, ¿listo? En el caso de este menú, a ver, aquí. En el caso de este menú, por ejemplo, ustedes pueden llegar y poner en el, se me hizo, menú opciones, que está acá abajo, coge la opción y acá abajo le dice que le pone un icono. Entonces vamos a ponerle este icono, ¿listo? Y entonces cuando iniciemos la aplicación debería aparecer un icono allí al frente de la opción. Entonces cuando hago esto, ups, no apareció el icono. Pero sí se puede. Tal vez me equivoqué ¿o qué pasó? Ah, no. Es que creo que hasta ahora quedó lanzada la aplicación. A ver, volvamos a intentarlo. Creo que me precipité. A ver. A ver, app prueba, estamos en... Esa es una condición del reto. Sí, 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 sí. Entonces, no se preocupen que ahorita vemos el reto. Lo que pasa es que tengo que terminar 10 minutos antes porque la elaboración del reto en vivo comienza a las 4 y necesito descansar un poquito. A ver, entonces acá está... aquí no está, no lo veo. App prueba está arriba. ¿Se llama prueba o se llama resumen? Creo que lo llamamos resumen. Repaso. Repaso, sí. Repaso. Exacto, ahí está. Vamos a ver qué pasa acá. No, no lo trajo. Bueno, ahorita lo revisamos a ver cómo le podemos poner, porque aquí sí aparece el icono. No sé si de pronto aquí lo ven. Le puse un icono. Le puse un icono. Entonces ahorita miramos a ver cómo le ponemos iconos a esas opciones. ¿Listo, muchachos? Listo, Entonces, profesor. descansamos estos 10 minutos y nos vemos en desarrollo de reto en vivo. ¿Listo? Listo, Listo, profesor. muchas Ok, gracias, profe. profe, gracias.
Esta sesión se va a cerrar, profe. Sí, Sí, está en la otra sala. Ok, sí, bueno, listo. la de reto en vivo la hacemos en otro link. Creo que les enviaron el link a todos. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, nos vemos en 10 minutos. Que descansen todos y ya. Excelente, profe. Excelente. Bueno. Yo le pague. Bueno, que estén muy bien. Chao.